una vez y otra vez, con más ganas que ayer, como el ave sobre el mar. Pon tus sueños a volar sin mirar hacia atrás. Tú lo puedes lograr, la verdad se encuentra ahí, a 2 pasos frente a ti. La canción de la alegría, bajo el cielo que nos mira, cántala, yo te seguiré. Cada noche, cada día, esa estrella que nos guía, no se apagará nunca más. Sé que todo es posible si tienes fe. Si equivocas el rumbo puedes volver a intentar con la misma moneda y que caiga al revés. Una vez y otra vez, con más ganas que ayer, como el ave sobre el mar. Pon tus sueños a volar sin mirar hacia atrás. Tú lo puedes lograr, la verdad se encuentra. Esto es lo que necesitamos en la Argentina, la canción de la alegría. Está cantando Natalia Pastorutti, la hermana de la Sole. A muchos les sonará el apellido, por eso lo aclaro. La canción de la alegría. Alegría es de alguna manera lo que nos está faltando, porque venimos un poco golpeados, ¿no? Después de tantos días, de tantos fines de semana, pensando en la política, en la economía, en no poder distendernos cuando realmente es el momento para hacerlo, porque vivimos en un país bastante alocado, o con una velocidad en las noticias que no nos deja descansar, o por lo menos muchas veces no nos deja ni siquiera reflexionar acerca de lo que está pasando, y nos volvemos a colgar de una y otra liana como si fueran noticias que se suceden y ninguna de ellas nos deja hacer pie. Pero lo necesitamos realmente, necesitamos ese momento para descansar, para parar un poco y para pensar qué es lo que está pasando y para tratar de entender. Algunos tenemos esa dinámica un poco más aceitada porque trabajamos en esto, en el periodismo, y lo hacemos quizá con mayor suficiencia, pero quizá a mucha otra gente le cueste un poco entender las noticias, por qué pasan, por qué ocurre de repente todo junto, por qué hay cruces, pases de factura, internas, etcétera, etcétera, y todo eso después empieza a tener sus coletazos, sus spin-off, si esto fuera una película o una serie, ¿no? Sus desviaciones y las situaciones que se van desprendiendo de lo central, que debiera ser el bienestar para todos. Pero van pasando cosas, y de cada una de esas cosas que van pasando se van desprendiendo nuevas historias y nuevas situaciones. Tenemos un sábado aquí en la ciudad de Buenos Aires con algunas lloviznas, nublado, gris. Va a ser otro fin de semana probablemente con esas características. Quizá mejore un poquito para mañana, después se los cuento, pero la máxima para hoy sábado será de 13 grados. Quiero hablar de política y de economía y de las cosas que van pasando en la Argentina. Hablamos de estos temas y siempre lo convocamos a nuestro especialista, Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día, buen sábado, ¿cómo andas? Bien, Seba, bien, y yo decía buscar un poco de alegría, que cuesta encontrarla últimamente, porque esta semana también tuvimos un poco de todo. Tuvimos protesta del campo, pero también tuvimos protesta de los sectores sociales, que me parece que son los que se han llevado gran parte de la agenda durante el jueves y también durante el viernes. Sí, yo decía en la semana que hemos vivido la protesta de 2 puntas, ¿no? Por un lado, a los que el gobierno o un sector del gobierno entiende son los integrantes del sector agropecuario, que para el gobierno, digamos, no tienen motivaciones de queja porque les ha ido bien o les está yendo bien, o porque los precios internacionales de los commodities se han elevado como consecuencia de la guerra. Hasta obviamente se pensó en introducir una cuota adicional, una alicuota adicional de rentas extraordinarias, no nos olvidemos de ello también en la Argentina. Y por otro lado, sectores sociales que reclaman que no les alcanza con lo que le dan y que están pidiendo un salario universal. Fíjate vos cómo las 2 puntas las terminó resumiendo Juan Grabois, ¿no? Uno de los protagonistas de las movilizaciones de esta semana que está terminando. Él dijo, bueno, el salario universal lo podemos pagar con retenciones del 5% adicionales a la soja. O
sea, los dos sectores en la calle, los dos sectores disconformes, teniendo algo para reclamar o para pedir o para solicitar que se modifiquen, y un sector pidiendo que el esfuerzo del otro sea el que pague su reclamo, ¿no? Es muy, muy paradójico todo lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Y yo la verdad, no sé si esto enmarcarlo en la famosa lucha redistributiva de la renta. Sinceramente no sé si es efectivamente ello. Probablemente tenga algún condimento, pero aquí está claro que se ha construido, y no es un tema de este gobierno, quizá con algunas características se va profundizando, pero aquí se ha construido una Argentina que castiga al que produce, o intentan en algunos sectores castigar al que produce en detrimento de, o por lo menos para intentar supuestamente beneficiar a los sectores que las propias políticas van dejando de costado, o van poniendo en un lugar donde después es muy difícil de volver. Otra de las paradojas de la semana fue ese video que se viralizó en una entrevista de uno de los canales de noticias, donde una joven dice: no puede ser que nos quieran hacer trabajar. Sí, bueno, totalmente. Me parece que es una descripción muy valiosa de la Argentina que se ha ido construyendo con los años. Y digo esto porque en la semana leía un informe del Banco Mundial sobre la evolución del Producto Bruto Interno de los países de América Latina, y desde el año 60 a la actualidad. Por eso no nos enmarquemos en este gobierno o en el anterior solamente, para evitar esa grieta permanente que nos atraviesa todo el tiempo. La Argentina es uno de los países de América Latina cuyo Producto Bruto y su ingreso per cápita ha disminuido en ese periodo de tiempo, desde el 60 o de la década del 60 a la actualidad. Y no han caído todos los productos brutos. Brasil y México, por ejemplo, lo han elevado, han crecido con sus diferencias, con sus más de derecha o de izquierda, lo han logrado aumentar. La Argentina viene retrocediendo, y eso se muestra ya no en la última década, los últimos. En Argentina vienen retrocediendo desde por lo menos la década del 60 a esta parte, con mucha claridad, y los números no dejan margen para la discusión. Claro, totalmente. Bueno, por eso yo cuando hablo de estos temas muchas veces me pregunto, bueno, ¿cuánto más necesita la Argentina para darse cuenta de que el camino por el que está transitando no la conduce a una mejora de lo que piensa el gobierno, si quiere una mejora distributiva, sino que la lleva a administrar cada vez más pobreza en lugar de administrar más riqueza? Y cuánto más carga impositiva, o sea, ¿dónde están los límites para darnos cuenta de que en realidad quizá es por otro lado? Sí, bueno, es una gran pregunta, porque uno a veces no termina de comprender hasta dónde se puede exprimir la naranja, ¿no? Que siga dando jugo, que siga dando algo de jugo, porque en algún momento nos vamos a encontrar con que la naranja va a estar absolutamente seca, y la seguiremos exprimiendo y no va a haber nada que salga de ella. Y entonces ahí, bueno, las cosas se van a poner un poco más complejas. Bueno, de alguna forma, la inflación que tiene hoy la Argentina, y que se ha conocido esta semana también el indicador de junio, que es un indicador que ha quedado viejo, porque todos estamos mirando julio, ¿no? Después de la salida de Martín Guzmán y la aceleración del tipo de cambio, los precios se han disparado, y ya se habla incluso de una inflación en julio del promedio del 7% mensual. Seba, perdón, me meto ahí un segundo. Yo sé que es promedio la inflación, o sea, miro muchas veces el método y todo lo que hace el INDEC, pero sinceramente, decir que los precios aumentan 5% es casi una cargada. Los que vamos al supermercado o al almacén todas las semanas, sabemos perfectamente que ese 5% es una mentira absoluta. Sí, por supuesto, y sobre todo con muchos de los productos que son de mayor consumo, ¿no? Es decir, allí entra una canasta de precios que después termina llevando el promedio del 5%. Pero si vos querés, y para que no se enojen aquellos que quizás estén escuchando y digan, bueno, pero no hay nada que les guste de la Argentina, suele suceder lo mismo con la inflación en otros países del mundo, ¿no? Esta semana se conoció también la inflación de los Estados Unidos, que fue también una inflación obviamente muy preocupante en el contexto que vive Estados Unidos, 9,1 anual, interanual, es decir, 9,1, aunque tuvo 1,1 mensual Estados Unidos. Y claro, cuando vos hablás, y esta semana hablé con
con varias personas allí en los Estados Unidos, me decían exactamente lo que vos me estás diciendo de la Argentina. Es decir, hay un montón de valores de precios que han aumentado muy por encima de eso, Claro. muy por encima del 1,1 mensual en Claro. los Estados Unidos. Bueno, esto mismo sucede aquí en la Argentina y completo con lo que te venía diciendo, que tiene que ver con esto. Porque cuando vos exprimís la naranja y no encontrás más jugo, la única forma que tenés de financiar lo que te falta es tomando deuda en el mercado internacional, lo tenés cerrado. Tomando deuda en el mercado local, esta semana Batakis logró renovar parte de la deuda con una metodología bastante técnica que no viene al caso explicar ahora, pero bueno, logró refinanciar parte de la deuda en el mercado local, en un mercado reticente a volver a prestarle pesos a la República Argentina. ¿Y cuál es la última instancia para que en definitiva no se caigan los bonos? La emisión monetaria. Ujú. Y entonces, cuando vos tenés sobrante y abundancia de pesos, indefectiblemente vas a tener inflación. Y si tenés inflación, tarde o temprano vas a tener aumento de la pobreza, porque los salarios no van, salvo los salarios en el sector registrado y no en todos los casos. La gran mayoría de los argentinos sabe que su salario o sus ingresos no acompañan el mismo nivel de la inflación o el mismo ritmo que tiene la inflación en la Argentina. Y eso es una máquina de generar pobreza. Y cuando vos generás pobreza, lo único que tenés para repartir después es migajas dentro de la pobreza. Totalmente. Seba, lo último que te pregunto, porque me imagino que las cosas no ocurren porque sí, digamos. En las últimas horas en la mañana del viernes, si no me equivoco, se dio a conocer, yo lo leí en uno de los diarios, después lo vi en la tele también, aparecieron en la casa de algunos punteros de la corriente clasista y combativa, si no me equivoco, Sí. 7 millones de pesos y $50.000, digamos. Y se dio a conocer un audio de cómo alguien le explicaba a otra persona cómo tratar de deshacerse de las pruebas, deshacerte del teléfono, todo un esquema hiper mafioso, digamos. Ahora, cuando uno explica esto, enseguida salta quien dice, bueno, pero, salta con otra situación irregular, del otro lado de la grieta. Digo, todas estas cosas no eximen que eso sea o no un delito. Son delitos. Son delitos y, bueno, sí, esta es la permanente discusión de, bueno, entonces yo robo, bueno, pero Muy si vos loco. robás sos un ladrón, no, pero el otro también robó, Es y muy los loco. dos son ladrones, digamos. No importa el color político del que roba, Claro, roban. Claro, exacto. Roban. Ahora, esto no es casual que esta semana, después de la protesta, después de que Alberto se reunió con otro grupo de organizaciones sociales, se descubra esta semana esta investigación. No, bueno, la suspicacia obviamente está al orden del día. La corriente clasista y combativa es un sector de los movimientos sociales que te podría decir está más cerca hoy de la figura del presidente Alberto Fernández que de los sectores de la izquierda o incluso de la propia Cristina. No es el movimiento Evita, pero con el movimiento Evita han transitado estos últimos años juntos en diversas acciones. De hecho, tanto la corriente clasista como el movimiento Evita y la CETEP de Juan Grabois en su momento se han conformado en lo que se conoce como los Cayetanos, que fue un movimiento que se mostró unido a la hora de, si se quiere, seguir la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? Sí. Techo, tierra y trabajo, y en eso sí se unieron, por eso tienen vasos comunicantes y han marchado juntos, y se podría decir que hasta ahora son movimientos sociales oficialistas. Lo del movimiento Evita ya lo sabemos, está más cerca de Alberto Fernández, Cristina Kirchner nos ha criticado muy duramente. La corriente clasista tiene representación parlamentaria también, porque su líder es Juan Carlos Alderete, a quien conozco y sé que es un luchador de muchos años, de aquellos piquetes en la Ruta 3, a principios de la década del 2000, a finales de la década del 90, Claro. con su origen en el Partido Comunista Revolucionario, de otro gran dirigente que ya no vive, que fue Otto Vargas. Es decir, pero bueno, al margen de todo ello, sí, por supuesto que está la suspicacia y por supuesto que esto lo que le pone es aún más ruido a la discusión de quién maneja la asistencia social en la Argentina o cómo se maneja la asistencia social. Porque no nos olvidemos que hoy conocimos este caso, pero hace un tiempo atrás, en una manifestación que se organizó en Luján, o en un acto que se organizó en Luján para
conmemorar, no recuerdo qué fecha vinculada al Papa Francisco, también se encontró una importante cantidad de dinero en efectivo que se suponía destinada también al alquiler de micros del movimiento Evita. Es decir, bueno, la financiación de estos grupos es llamativamente compleja y sobre todo requiere de una investigación. Algo empezó a darse a partir de lo que, por ejemplo, el Polo Obrero reconoció, que le pedían el 2% a quienes recibían planes sociales a través de sus organizaciones para financiar justamente las actividades y que eran entregas no compulsivas, sino que eran entregas acordadas. Sí, voluntarias. ¿No? Sí, bueno, todo eso está en la justicia. Yo creo que si la justicia avanza en serio, ¿no? En estos aspectos vamos a destapar una olla enorme de cómo se financian muchísimas actividades en la política de la Argentina, y no lo circunscribo solo a los movimientos sociales que hoy quizás estén en la mira. Claro. Habrá que bucear mucho y se van a encontrar, estoy prácticamente convencido de eso, prácticas muy similares incluso en jefaturas territoriales de provincias y de municipios. Seguro, claro, totalmente. Gracias, Eva, por la charla. Siempre un placer escucharte. Un abrazo grande, Dani. Igual. Buen fin de semana para todos. Esperemos que tengamos un fin de semana, como decías en la apertura de la charla, algo más tranquilo. Un poco más tranquilo. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chau. Quiero contarles que todo esto que charlamos con Sebastián Dumont no es que lo inventamos nosotros, es parte de la realidad. Lo que pasa es que hay mucha gente que la que le gusta y a otra a la que no le gusta escucharlo. Pero es parte de la realidad. O sea, no podemos negar la realidad. La realidad existe. Nosotros a veces charlamos y contamos y ponemos datos sobre la mesa, que son datos, justamente, no opiniones, no son pensamientos tendenciosos ni nada por el estilo. Son justamente datos, es información. Que la plata estaba, que es raro que esté, y bueno, después la justicia se tendrá que hacer cargo de avanzar con las investigaciones, pero yo insisto con este punto, no importa quién haga qué cosa, si en un determinado momento político o gobierno o lo que fuere, hay un delito, siempre tiene que ser sancionado, no porque convenga o no convenga, no tiene que ser sancionado. Si es un delito, se prueba y marche preso. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.